Hola, mi nombre es Daisy y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy quiero hablarte acerca de cómo tratar la ansiedad y el temor en consejería bíblica. Así que quédate conmigo. La ansiedad es una reacción emocional de miedo y preocupación ante una circunstancia estresante o amenazante. Sin embargo, sentir un poco de ansiedad es bueno. La ansiedad normal es beneficiosa ya que nos alerta ante un peligro para poder reaccionar, protegernos, defendernos y enfrentarnos a situaciones difíciles. Por ejemplo, tengo que presentar un examen, me siento ansiosa, pero esta ansiedad me lleva a estudiar más y prepararme para este examen. O por ejemplo, una madre que ve que un animal está o va a atacar a su hijo, entonces ella siente esa ansiedad, ese temor y lo primero que hace y reacciona es ir y proteger a su hijo. Así que esta ansiedad normal es beneficiosa. Ahora, la ansiedad que no es normal, sino que es perjudicial y nociva para nuestra salud, es aquella que tiene esos sentimientos de temor y preocupación excesivos, prolongados e interfieren con nuestra vida diaria, afectando nuestra vida laboral, nuestra vida sentimental, afectiva y espiritual. Ese temor y preocupación pueden venir a controlar, dominar y paralizar la vida de una persona. Vemos cómo tantas personas tan preocupadas llegan a tener un nivel de ansiedad tan elevado que empiezan a producir ataques de pánico. Esta ansiedad es la que viene a ser un problema serio para nuestra salud porque no es una ansiedad normal, sino que se puede convertir en un trastorno de ansiedad. Como la mayoría lo saben, los síntomas de la ansiedad son muy molestos y muy incómodos para la persona que lo está padeciendo. Uno de ellos son esos pensamientos de temor recurrentes, excesivos, en donde atormentan la mente de la persona. La mayoría de estos pensamientos son irreales o imaginarios. Esto significa que en la realidad no están sucediendo, que solamente suceden y pasan en la mente de la persona. Por ejemplo, una persona que tiene tanto miedo a morir, a enfermarse y que recurrentemente estos pensamientos la atormentan, pues con pensamientos de enfermedad, pero que en la realidad esta persona no presenta, médicamente no está presentando ninguna enfermedad. Otros síntomas que se presentan en la ansiedad son los físicos, como palpitaciones fuertes en el pecho, dolores frecuentes de cabeza, dolores musculares precisamente por la carga, el estrés, falta de respiración o hiperventilación, adormecimiento de alguna parte de sus cuerpos, sobre todo en las extremidades, y también presentan insomnio. En consejería bíblica se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes para tratar con el caso de ansiedad. Debemos saber qué la genera y debemos de conocer los síntomas, debemos de conocer cuál es la raíz del problema. Como consejeros, psicólogos, terapeutas, cristianos y pastores debemos de tener algunas pautas para conocer y tratar el caso de ansiedad en consejería bíblica. Así que quiero compartirte algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de manejar o de tratar un caso de ansiedad en consejería bíblica. Antes de empezar, es importante realizar una evaluación diagnóstica a través de una entrevista. Esto es importante para poder descartar o confirmar el trastorno de ansiedad y qué tipo de ansiedad tiene la persona. También es importante saber y conocer el nivel de ansiedad que padece esta persona. Ahora sí te voy a compartir 6 aspectos importantes a la hora de tratar el caso de ansiedad en consejería bíblica. Primero, la renovación de nuestra mente. La ansiedad trae una cantidad de pensamientos negativos y pensamientos de temor a nuestra mente. Pensamientos de enfermedad, pensamientos trágicos, pensamientos futuristas irreales, pensamientos de muerte. La Biblia nos enseña de cómo el temor y el miedo excesivo nos paraliza y nos distorsiona nuestros pensamientos a tal punto de ver algo que no es real. Vemos un ejemplo en la Biblia acerca del temor que nos paraliza y que nos distorsiona nuestros pensamientos. Si ustedes recuerdan, los discípulos cuando estuvieron en una barca, ellos había tanto viento fuerte y olas fuertes que casi que arrasan con la barca. Ellos sintieron muchísimo miedo y al amanecer
ellos empezaron a ver que alguien caminaba sobre las aguas y tuvieron tanto miedo que gritaban del susto y decían que veían un fantasma. Desafortunadamente, ese temor excesivo los llevó a distorsionar sus pensamientos porque ni siquiera reconocieron que era Jesús el que estaba caminando por las aguas, sino que era un fantasma. Y en esa misma escena vemos a Pedro también caminar sobre las aguas, se arriesgó, después de sentir temor, se arriesgó, caminó, después de que Jesús le autorizó. Pero vemos que volvieron esas olas, esos vientos, y él, en vez de seguir mirando al frente a Jesús, pues desconcentró su mirada y empezó a mirar a sus lados, y ese temor lo inundó, ese miedo lo inundó, lo paralizó, le distorsionó sus pensamientos y empezó a hundirse. Eso mismo nos pasa a nosotros cuando enfocamos nuestros pensamientos, nuestra mirada en esas situaciones de ansiedad, de temor, y dejamos de mirar a Jesús. Pero sin embargo, Jesús siempre nos está llamando, así como le decía a Pedro, ven. Él también siempre nos está llamando. No debemos de sentirnos paralizados porque Él siempre está al frente llamándonos con los brazos abiertos, sino que Él quiere es que nosotros tengamos esos pensamientos de su palabra, de su voz, que no nos vayamos a distraer con todas esas voces que están alrededor de nosotros, unas voces de temor, unas voces de ansiedad, voces de preocupación, sino que siempre estemos escuchándolo y siempre estemos mirando, que nuestra mirada esté fija en Él, para que nosotros no nos hundamos y no distorsionemos nuestros pensamientos. Es importante el ser conscientes de lo que pensamos. Muchas veces no consideramos que sea importante todos nuestros pensamientos que vienen a nuestra mente, pero es necesario muchas veces poder seleccionar esos pensamientos de temor y poderlos desechar. Pero también es importante sustituirlos. ¿Y cómo los debemos de sustituir? Bueno, pues con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, con los salmos de Dios, con los proverbios de Dios. Entonces es muy importante desecharlos, pero sustituirlos por las promesas de Dios. Bueno, y quiero leerte Filipenses 4:8, que dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. En otras versiones dicen piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Acá nos da la clave Pablo a través de la carta a los Filipenses, y nos dicen que renovemos nuestra mente para que no sigamos pensando en cosas de temor, en pensamientos trágicos, en pensamientos hacia el futuro, que de todas maneras el futuro es algo incierto, sino que pensemos en todo lo honorable, lo justo, lo santo, lo digno de alabanza. Ahora es importante conocer que detrás del miedo, detrás del temor, se esconde un ídolo que hay en nuestro corazón. Como bien lo decía Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Así que a través del miedo podemos identificar ese ídolo que nos controla, al cual amamos, al cual adoramos y el cual tememos de temor perder. Por ejemplo, una persona que tiene tanto miedo a estar sola o a que la abandonen. Esta persona empieza a maquinar en su mente que la van a traicionar, que la van a abandonar, que la van a rechazar, y luego empieza a sentirse preocupada, angustiada de que esa persona la deje, y siente un miedo intenso, excesivo, porque de pronto esta persona la abandone. Así que ella empieza luego como a controlar y como a manejar la situación para que esta persona no la abandone. Así que vemos claramente cuál es el ídolo de esa persona y por el cual se siente ansiosa, preocupada, con miedo. La Biblia nos enseña que a la persona que debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas es a Dios. Cuando nosotros desentronamos de nuestro corazón ese ídolo que nos ha estado causando y generando esa ansiedad y ese temor, y le pedimos a Jesús que venga y reine en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, la ansiedad y el temor se tienen que ir de nuestras vidas. Segundo aspecto, conocer el amor de Dios y tener confianza en Él.
Quiero leerles un pasaje en donde habla de esto. Está en Primera de Juan 4:18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Aunque el contexto de este versículo no se refiere a la ansiedad, no se está hablando de la ansiedad, sí se aplica porque es un principio en donde está hablando del amor de Dios que echa fuera todo temor. Así que si nosotros conocemos al Padre bondadoso, si nosotros conocemos ese Dios en donde tiene tantos atributos, en donde es misericordioso, en donde es justo, en donde me cuida, en donde me auxilia, en donde me sostiene, el cual me protege también, el cual suple mis necesidades de acuerdo a su voluntad y a su soberanía. Cuando yo conozco ese amor tan grande que es derramado en mi corazón, cuando yo conozco sus promesas, cuando yo conozco su amor tan grande, puedo confiar en Él. Y todo temor que yo tenga, ya sea temor al rechazo, temor al hombre, temor al futuro, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor al abandono, a la soledad, cualquier tipo de temor que nosotros tengamos, cuando nosotros conocemos el amor de Dios, el gran amor de Dios, su amor santo, su amor puro, podemos confiar en un Dios que nos cuida, que nos provee, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos auxilia, que nos protege. Entonces, no podemos confiar en una persona que no conocemos. Así que es tan importante conocer a Dios, sus atributos, para que ese amor que nosotros conocemos a través de la palabra, el amor de Dios, pueda echar fuera ese temor y podamos confiar en Él. Soltar el control. Quiero leerles un pasaje, Mateo 6:27. Dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? El tener el control genera ansiedad. Todos y cada uno de nosotros tenemos una necesidad de control, ya sea a un nivel mayor o menor, pero todos queremos controlar. Siempre estamos queriendo controlar alguna circunstancia, persona, cosa o cualquier otra cosa. Y se tiende a pensar que a mayor control, mayor satisfacción o mayor poder uno tiene. Desafortunadamente no es así. A mayor control, mayor temor. Esto significa que entre más yo quiera controlar esa circunstancia o persona o cosa, es mayor el temor que yo tengo a no querer controlar y a que eso se salga de las manos. Así que lo que nosotros estamos reflejando cuando tenemos esa necesidad de control es que somos personas egocéntricas, autosuficientes, independientes, que no necesitamos ayuda de nadie, que lo podemos hacer todo a nuestra manera y no necesitamos ayuda. Pero si nosotros, esto fue lo que le pasó a Eva cuando estuvo en el Edén, que fue una persona independiente, egocéntrica y quiso hacer su manera, su santa voluntad y tuvo consecuencias. Cuando nosotros conocemos la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, podemos nosotros comprender que Dios es un Dios que tiene control de todas las cosas, que Dios siempre está trabajando, que Dios no descuida nada de lo que ha creado. Entonces podemos nosotros, cuando lo conocemos, podemos nosotros comprender, confiar y soltar ese control, confiar en Dios, confiar en sus planes, porque sus planes son perfectos, porque de todas maneras nosotros no tenemos como la potestad de estar controlando a nuestro alrededor todo, porque no somos Dios, mientras que Él sí lo puede todo. Él es todopoderoso para controlarlo, desde donde Él está, desde su trono, controlarlo todo. Él tiene cuidado de nosotros y nosotros debemos de confiar en Él. Cuarto, obtener paz interior. ¿Sabías que la ansiedad nos roba el gozo y la paz? Bueno, es difícil tener paz cuando estamos tan angustiados, tan preocupados y tan llenos de temores. Sin embargo, Pablo nos da algunas recomendaciones para poder obtener esa paz que tanto anhelamos cuando estamos ansiosos. Quiero leerte un pasaje de la Biblia que nos dice Pablo en Filipenses 4, del 6 al 7.
Dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Así que para obtener esa paz que Dios nos quiere dar, su paz que el mundo no la da, debemos hacer 3 cosas según el versículo que acabamos de leer. Primero, es en oración nosotros contarle a Dios nuestros problemas, nuestros temores, nuestras preocupaciones. Muchas veces corremos a donde la amiga, donde el vecino, a donde todo el mundo a contarle nuestras preocupaciones menos a Dios. Él quiere escucharnos, aunque Él ya lo sabe, Él quiere escucharnos. Lo segundo es que podamos nosotros llevarle nuestras peticiones ante su trono. Él nos suple de acuerdo a su voluntad y a su soberanía. Y lo tercero es que seamos agradecidos. Él quiere que seamos agradecidos en todo lo que Él nos da, ya sea poco, ya sea mucho. Muchas veces caemos en queja y el antídoto contra la queja es el agradecimiento. Así que Él quiere que nosotros seamos agradecidos en lo poco, en lo mucho, en la escasez, en la abundancia, en lo bueno, en lo malo, en el sufrimiento, en la salud. Siempre quiere Él que seamos agradecidos. Entonces, el resultado de estas 3 recomendaciones que nos hace Pablo es que la paz de Dios es derramada en nuestros corazones y podemos experimentar una paz sobrenatural que no la podemos conseguir en ninguna otra parte. Las personas ansiosas están vacías de esa paz interior que necesitan, pero cuando nosotros vamos y hacemos esto en oración, podemos experimentar su paz, su amor. Sin embargo, la oración no cambia nuestras circunstancias, no siempre van a cambiar nuestras circunstancias, pero sí promete cambiar nuestro corazón y nuestra manera de pensar. Eso lo dice el pasaje que les acabo de leer, el versículo 7. Déjame leértelo de nuevo. Dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo Jesús. Así que esas son como esas promesas que Dios nos da. Él nos protege nuestro corazón y nuestras mentes de esos temores, de esas ansiedades y nos da su paz. Quinto, el ocuparnos de nuestra salvación. No voy a ahondar mucho en el tema. Les voy a dejar aquí un video que se llama El peligro de tanta ocupación y habla acerca de eso, que cuando nosotros estamos tan ocupados en muchísimas actividades, pues esto nos va a generar estrés y ansiedad. Sin embargo, aquí también nos explican acerca de cómo cuando nosotros nos ocupamos de esa verdadera ocupación que es la salvación, esto sí es lo que verdaderamente nos produce paz y gozo. Sexto, ¿cómo tratar los síntomas físicos? Esto también es demasiado importante, así como es tan importante tratar el ser interior de la persona, como en la parte mental, en la parte emocional y en la parte espiritual, también es tan importante la parte física. Tratar y combatir esos síntomas físicos que son tan molestos. Hay varias técnicas y estrategias para poder hacerlo. Por ejemplo, las técnicas de respiración, las técnicas de relajación para combatir esos dolores musculares, como por ejemplo la terapia de frío y calor, enseñarles la buena alimentación. Hay alimentos que disparan la ansiedad y hay que retirarlos y hay que sustituirlos por otros alimentos que pueden calmar la ansiedad. Otra cosa es la actividad física, que es tan importante, y también la buena higiene del sueño. Al igual también que la meditación. La meditación en la palabra de Dios también es muy importante para poder bajar esos niveles de ansiedad. Bueno, y si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que puedas ver los próximos videos, le puedas dar una manita arriba y lo puedas compartir. Hasta pronto. ¿Cómo recibiré de ti